Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es partir revisando y recapitulando lo que habíamos visto en la clase pasada, donde estuvimos trabajando con los mapas de Carnot para poder simplificar funciones lógicas. Ya esto es una alternativa a lo que podríamos realizar con, por ejemplo, el álgebra de Boole. Ya solamente que el álgebra de Boole depende mucho de cómo nosotros apliquemos las reglas. Obviamente podemos llegar al mínimo y todo, pero si de repente no vimos algún caso en el cual se podía aplicar alguna regla o de plano nos equivocamos, obviamente no va a quedar una solución errónea. ¿Ya? Así que en este caso, usando los mapas de Carnot, nos aprovechamos de nuestra capacidad para reconocer patrones gráficos. ¿Ya? Y van a ver que, de hecho, cuando uno se acostumbra, se va haciendo cada vez más simple. ¿Ya? Aquí yo le había listado el procedimiento. No lo voy a leer en específico ahora porque me interesa más que nada ver los ejemplos y que ahí sobre los ejemplos podamos resolver cualquier duda que tenga. Así que, bueno, habíamos visto, ¿cierto?, estos problemas. Teníamos acá un mapa de 3 variables, ¿cierto? Por tanto, son 8 celdas. No se olviden ustedes que aquí están todas las combinaciones que de entrada posibles, partiendo desde el 000 hasta el 111, ¿cierto? Que estaría en esa celda. También tenemos otros mapas que son de 4 variables, partiendo también desde el 0000 hasta el 1111. ¿Ya? Todo lo que habíamos revisado anteriormente, pero recuerden que están todas las combinaciones. Tenemos siempre un mapa por cada una de las funciones que estemos trabajando. Acá tenemos F1, tenemos un F2. ¿Cómo hacemos entonces para poder simplificar? Partimos formando los grupos, ¿ya? Siempre tratando de cubrir o todos los unos o todos los ceros, ¿ya? Pero no ambos. Siempre nos quedamos con uno de los dos. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con los unos únicamente para simplificar. Pero esta clase de hoy vamos a ver qué pasa con los ceros. Luego de eso, tenemos que tener claro que los grupos que podemos formar van a ser siempre de 1, 2, 4, 8 y 6 elementos. En este caso, unos que estamos trabajando. Y además buscamos formar siempre los grupos más grandes posibles y la menor cantidad de grupos también. ¿Ya? Otro punto importante es que se cubren todos los unos, no se puede dejar uno fuera. Así que aquí formamos este grupo de A4, ¿cierto? Totalmente válido, que está en rojo, y ese grupo de A2 que está en verde. ¿Ya? Podríamos haber formado un grupo de A1, pero lo que buscamos siempre es el grupo más grande posible. ¿Por qué? Porque al formar grupos más grandes, vamos a conseguir que se eliminen más variables en el término. Y al tener menos grupos, en este caso 2, conseguimos que nos queden solamente 2 términos. Recuerden que simplificar es reducir la cantidad de términos, en este caso los productos que se están sumando, y o disminuir la cantidad de literales que tiene cada término. En este caso tenemos solamente un literal, ¿cierto? Un C negado. Y aquí tenemos A negado B. ¿Ya? Si yo puedo reducir alguna de esas dos, idealmente las dos, estoy simplificando. ¿Ya? Si es que me queda de otra forma, pero que no se reducen, ¿cierto?, ni términos ni literales, en realidad no simplifiqué, ofrecí una forma alternativa. ¿Ya? Así que aquí formamos grupo rojo, grupo verde. Para poder simplificar, lo que hacemos nosotros es obtener un producto, ya que estamos trabajando con los unos, donde si es que varía el valor, perdón, de una variable, se va a esta variable, no va a quedar en el término. Y si es que se mantiene constante, va a quedar esa variable y fija en este caso, si está fija en 0, nos va a quedar negado, como pueden ver acá en el caso del C, ¿cierto? Vale 0 para todos los elementos de ese grupo. El A y el B cambian, ¿cierto? Porque para estos de acá valen 0, el A, ¿cierto? Y para estos de acá vale 1. Vemos también que el B cambia, porque para esta celda y para esta celda vale 0. Sin embargo, para esas dos vale 1. Como existe ese cambio, el A y el B se eliminan. Y únicamente nos va a quedar el C negado, porque estamos trabajando con los unos y está fijo en 0. Más, y ahora buscamos el término del grupo verde. Para eso nos fijamos entonces qué pasa con el A. El A vemos que está fijo en 0, ¿cierto? Vale 0 para esa celda y para esa celda. Por tanto, queda como A negado. El B está fijo en 1, no cambia, ¿cierto?, para los elementos de nuestro grupo, y está fijo en 1, por tanto nos va a quedar sin negar. El C se elimina por el hecho de que cambia de 0 a 1, ¿cierto? Para esta celda vale 0 y para esa celda vale 1. ¿Sí? Así que nos queda en definitiva la suma de esos productos correspondiente a la función. Quiero saber si se entiende lo que estamos revisando. Esto obviamente lo vimos en la clase pasada, pero recuerden que estamos recapitulando y la idea es ver si estamos todos en la misma línea. ¿Ah? ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Muy bien. Entonces, ahora, una vez que ya resolvimos ese problema, después trabajamos en este. Aquí tenemos que tener en cuenta que los mapas de Carnot en sí tienen esa adyacencia, están como, por decirlo así, pegados a los bordes, tanto por los bordes laterales, ¿cierto?, como por los bordes superiores. Y podemos entenderlo eso como si fuera una especie de esfera. Una esfera donde
hay adyacencia también entre los elementos que están en la cara posterior de esta especie de esfera, ¿ya? Es lo que te dibujar ahí. Así que podemos juntar entonces esos 4 con esos 4, nos queda un grupo de 8, grupo más grande posible en este caso, ¿cierto? Porque aquí tenemos 0, no podríamos hacer un grupo más grande que 8. Luego nos queda cubrir esos 2 unos que están ahí, al medio. Pero nosotros, como les decía, siempre buscamos el grupo más grande posible que sea válido. Así que el grupo más grande posible sería simplemente esos 4, unirlos, ¿cierto? Y no hay ningún inconveniente en que reutilicemos esos 1. Estaría totalmente correcto, ¿ya? Así que podemos simplificar. Vemos que en el caso del grupo rojo están cambiando el A y el B. Pasan de 0 a 1, ¿cierto? Así que se eliminan. El C cambia también de 0 a 1. Para esta columna el C vale 0 y para esa columna el C vale 1. Así que se descarta. El D, sin embargo, vale 0 para esa columna y para esa. Por tanto, va a quedar, y como está fijo en 0 y trabajamos con los unos, nos queda como C, denegado, ¿ya? Más el otro término correspondiente en este caso al grupo morado o violeta, como lo quieran ver. Ahí nos va a quedar entonces que el A y el B están fijos en 1, ¿cierto? Valen lo mismo para todos los elementos del grupo, o para todas las celdas, como le quieran llamar ustedes. Y en cambio el C y el D cambian. Como cambian, se van. En este caso nos va a quedar únicamente entonces el A y el B. Como están fijos en 1, nos queda AB. Y así sería entonces la función simplificada F2. ¿Ya? Hicimos algunos ejercicios adicionales, donde trabajamos con este grupo, o con este mapa que está acá, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, ese grupo rojo, donde juntamos ahí esos 4 elementos, totalmente válido. Aquí también juntamos 4 más. Nos fijamos que aquí cambiaba el A, el B estaba fijo en 0, por tanto quedaba negado, ¿cierto? El C cambiaba, así que se iba. Más, ahora el término correspondiente al grupo verde, donde vemos que el B cambia, y el A también, ¿cierto? Y solamente el C se mantiene fijo, en este caso en 1, por tanto nos queda C, ¿ya? Y así fuimos trabajando, este mapa se trabajó tal cual. Este de acá lo voy a destacar un poquito más porque en verdad a veces genera dudas, porque debido a que yo tengo que ese mapa presenta esa adyacencia, ¿cierto? Decimos que esos 4 unos de los extremos están unidos en la cara posterior, ¿ya? Y ahí los juntamos, todo lo que está en rojo acá forma parte de un grupo, como lo traté de dibujar aquí. Vemos entonces que el A cambia de 0 a 1, se va, el B se mantiene fijo en 0, va a quedar entonces como B negado, el C cambia de 0 a 1, a pesar que no se alcanza a ver muy bien ahí, pero cambia, ¿ya? El D está fijo en 0, así que queda también como D negado. Y nos quedaría entonces ahora más el término correspondiente al grupo verde. Pueden ver ustedes que este término, o perdón, este 1 que está ahí, no se puede juntar con el otro 1 que está en diagonal, ¿ya? Porque no son adyacentes. Hay más de un cambio de bit entre esas dos celdas, ¿cierto? Aquí tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ahí sí. Y acá tenemos, en esa casilla, 0, 1, 0, 1. Dos campos, así que no se pueden juntar, ¿ya? Así que va a quedar solo. Vemos que ninguna variable cambia. Por tanto, el A que está fijo en 0 nos queda como A negado, el B que está fijo en 1 nos queda como B sin negar, ¿cierto? O como B nomás. El C está fijo en 0, así que queda C negado, y el D está fijo en 1, así que queda como D. ¿Ya? En definitiva, la función sería esta, ¿ya? Y para terminar esa clase, lo que hicimos fue ver qué pasaría en los siguientes casos, donde tuviéramos, por ejemplo, nosotros el siguiente mapa que está completamente lleno de unos, ¿ya? Uno ahí formaría un grupo grande, ¿cierto? Por ejemplo, de 8 elementos, y veríamos que en realidad eh, se van todas las variables, y es muy fácil caer en el error de decir que eso es 0, y la verdad es que no es 0, es 1. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho de que tengamos que para una combinación sea 1, para esta otra combinación también sea 1, y en realidad para todas sea 1, nos está diciendo de que en realidad la función es 1, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y lo expresamos así. Acá les puse un ejemplo similar, ¿cierto? Pero ahora con ceros. Y sabemos que, que para todas las combinaciones de entrada la función es 0, vemos que en definitiva es precisamente eso lo que tenemos que identificar, ¿ya? Así que hasta acá quiero saber si tienen, si está todo claro, y si tuvieran alguna duda me ponen más o menos, le ponen que no se entiende, ¿ya? Y me consultan directamente. Ya, muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar con algunos ejercicios. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Vamos a simplificar tal cual como lo hicimos antes, pero vamos a trabajar ahora con los ceros, porque en realidad van a darse cuenta ustedes que no es tan diferente, ¿ya? Así que voy a copiar un ejercicio, vamos a poner en negro, sí, y después voy a cerrar la cortina porque estoy quedando un poco
encandilado así. Vamos a escribir acá, ejercicio. Vamos a poner una mapa, vamos a crear de hecho un buen mapa, lo vamos a ir copiando después simplemente. Pero un buen mapa. Mejor dibujarlo bien una vez, ¿cierto? Ahí. Vamos a tener entonces, este mapa va a ser de 4 variables, ¿cierto? Son por tanto 16 casillas. Creo que había hecho 8 en algún momento, ya, pero son 16. Me parece que en algún momento dije 8. Ahí. Recuerden que es 2 elevado a 4, serían 16 combinaciones diferentes, ¿cierto? Y para cada combinación tenemos una celda. Porque en sí el mapa de Carnot, la información que nos entrega es exactamente la misma que nos entregaría una tabla de verdad. Exactamente la misma. Solamente que ordenada de una manera bien particular para así poder simplificar gráficamente, ¿cierto? Sin hacer álgebra de Boole. Ahí. Acá. Pero vamos bastante bien, así que pero me refiero a los contenidos. Nos queda ver qué cosa, nos queda ver simplificación usando Quinn-McCloskey, que son como unas tablas que son bastante, no diría fácil, pero no son complejas de programar, ¿ya? Y lo otro que nos falta es ver análisis y diseño, ya que en realidad estamos, yo diría, como a 2 semanas de terminar todos los contenidos. A pesar que tenemos una semana que no da clase, como decía, que es la que viene, pero nos queda poquito. Y obviamente una semana antes ya cerramos los contenidos, ya después dejamos una clase para hacer consultas, ¿sí? Está publicada, no se olviden ustedes, la fecha de la prueba también, ¿ya? Desde el inicio del semestre está publicada. La verdad es que no me acuerdo cuál es, pero la vamos a revisar. Ahí. Vamos a poner aquí un problema, vamos a tener algo así. 0, 0, 0, 0, y un 0 por acá, ¿ya? Ese es el primero que vamos a resolver. Esta función, por si acaso, se va a llamar F1, bien original. Y lo que nos va a indicar en este problema es, ¿saben qué? Me faltó hacer algo así. Vamos a copiar esto, ¿ya? Voy a dejarlo tal cual como estaba, porque lo que quiero es ir ocupándolo para otros problemas. Vamos a copiarlo. Ahora sí. Copiamos. Vamos a dejar por acá. Ahí. Ya, entonces, como les había escrito ya, ¿cierto? Vamos a dejar un 0 por acá, 0, 0, 0, 0 y otro 0 ahí. ¿Ya? Y lo que nos van a pedir en este caso va a ser simplificar las funciones definidas por medio de los siguientes mapas de Carnot. Simplifique las funciones definidas por medio de los siguientes mapas de Carnot. Porque un mapa de Carnot también podría tener la información necesaria para definir una función, ¿cierto? Que en realidad no dice lo que pasa con todo. Ahí. Por medio de los siguientes mapas de Carnot. Carnot. Este va a ser el A. ¿Ya? Si quieren pueden empezar, no, pero de hecho no lo pueden empezar a trabajar porque no hemos visto ningún ejemplo ya. Esperemos un poquito que voy a cerrar la cortina porque la verdad es que ya estoy viendo reposo. ¿No? Ahí, ya. No demoro nada. Ya vamos a aprovechar el encender la luz. Ahora sí que sí. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a resolver este problema. Como pueden ver ustedes, tenemos ahora los ceros. ¿Qué será lo que pasa con las otras casillas? Porque no se indica nada, ¿cierto? Antes teníamos los unos y no teníamos nada, ¿cierto? Escrito en lo que correspondía a los ceros, ¿cierto? Ahora
lógicamente, tal como en el caso anterior, si es que yo estoy usando los ceros y no voy a usar los unos, lo que está acá son precisamente unos, ¿ya? No se olviden que yo simplemente estoy escribiendo acá lo que voy a usar, ¿ya? Pero no dejan de haber unos ahí, así que no se olviden. Por tanto, si vamos a trabajar con los ceros, podemos formar los grupos tal cual como lo hacíamos antes. No cambia nada, absolutamente nada. Eso quiere decir que yo puedo formar los grupos más grandes posibles. En este caso va a ser un grupo de 4 acá. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Y otro grupo, por ejemplo, acá. Voy a dibujarlo ahora. Ahora sí que me sale bien. Un grupo verde, lo vamos a dibujar ahí. Y un grupo azul, ¿ya? Fíjense que acá yo podría dejarlo solo, sin embargo no estaría llegando al mínimo. Yo debo buscar siempre el grupo más grande posible. Sin embargo, no puedo hacerlo de 3, ¿cierto? No estaríamos cumpliendo con la regla de que tienen que ser 1, 2, 4, 8, siempre en potencias de 2, ¿ya? Ni menos formas irregulares, porque alguien podría decir, ah, pero puedo formar uno de 4 así, así, por ejemplo, ¿ya? Y no, no sería posible. Podemos formar siempre rectángulos y cuadrados, ¿ya? Así que el mejor sería este, ¿ya? Y con eso podemos simplificar. Por si acaso, acá, ¿cómo lo hacemos? Miren. Ahora, la única diferencia y la más importante que existe al trabajar con los ceros es que vamos a tener que, en vez de obtener multiplicaciones, vamos a obtener sumas. Y si es que, por ejemplo, el valor de una variable está fijo en 0, va a quedar sin negar. Si está fijo en 1, va a quedar negado. Vamos a verlo acá. Mucha atención. Grupo, ustedes eligen. ¿Cuál hacemos primero? Escriban. Lo primero que escriban, eso lo vamos a resolver. Azul, rojo, verde. Azul, rojo, verde, sí, ahí estamos bien. No digan morado porque no hay morado. ¿Cuál vamos a hacer primero? Ya, el rojo. Vamos a partir con el rojo. Entonces, grupo rojo. Fijémonos en lo siguiente. ¿Qué pasa con el A? El A cambia, por tanto se va. Eso es tal cual como el caso anterior. Si una variable cambia de valor entre las celdas de nuestro grupo, se elimina, sin ninguna duda. El B, ustedes pueden ver que vale 1 para todas las celdas, ¿cierto? Para todas estas celdas de acá, el B vale 1. Por tanto, se va a mantener. Pero, como estamos trabajando con los ceros, y está fijo en 1, ahora nos va a quedar así, como B negado, ¿ya? Porque si trabajamos con los ceros, es al revés. Es decir, que si está fijo en 1, nos queda con negación. Más, porque recuerden que estamos trabajando con los ceros, así que en vez de producto obtenemos suma. Esa es la otra diferencia. Por si acaso lo voy a dejar escrito ya. Ahora, ¿qué pasa con el C? Vemos que el C cambia de 0 a 1, ¿cierto? Para esta columna acá vale 0 y para esta columna vale 1. ¿Cómo cambia? Se elimina. Eso es tal cual como lo habíamos visto con los 1, ¿cierto? Se va, entonces el C. El D, por el contrario, nos queda fijo en 1, ¿cierto? Vale para todos los elementos de nuestro grupo 1. Así que como estamos trabajando con los ceros, vamos a ver que nos va a quedar entonces como denegado, ¿ya? Porque si está fijo en 1 y trabajamos con los ceros, nos queda con negación. Al contrario de lo que teníamos en el caso de cuando trabajamos con los unos, ¿ya? Y esto sería nuestra primera suma. Después de esto, vamos a trabajar con los otros grupos, ¿ya? Voy a repetir rápidamente lo que hicimos por si acaso tienen dudas, porque obviamente es algo nuevo. Primero, les decía que los grupos se forman tal cual, o sea, no hay diferencia si estamos trabajando con los unos o con los ceros. Totalmente lo mismo. El tema de que si es que cambia una variable de valor, ¿cierto? También se elimina, tal cual. La principal diferencia es que ahora vamos a obtener sumas, no productos. Y además, si es que, por ejemplo, una variable está fija en 1, nos va a quedar negada, ¿ya? Y si es que está fija en 0, nos queda sin negar. O sea, al revés del caso que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Esa es la principal diferencia. Quiero saber si se entiende cómo obtuvimos ese término. Voy a mandar la pregunta. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo obtuvimos ese término en rojo? Después igual lo voy a escribir, así que no se preocupen. Muchas veces los ejemplos nos ayudan a entender un poquito mejor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar, por ejemplo, con el grupo verde. Recuerden que ahora estamos obteniendo sumas que se están multiplicando, lo contrario del caso anterior que veíamos con los unos, donde obteníamos productos que se sumaban, ¿sí? Es al revés eso. Ahora, decimos, el A está fijo en 0. Como está fijo en 0, va a quedar, ¿cierto? Y como estamos trabajando con los ceros, ahora nos queda entonces el A sin negar, ¿ya? Más, ¿qué pasa con el B? El B cambia. Como el B cambia, se elimina. Eso no ha cambiado, ¿cierto? Vemos que en el caso del C está fijo en 0. Como está fijo en 0 y estamos trabajando con los ceros, nos queda
sin negar, ¿cierto? El C, no el B. Y por último el D, que estaría fijo en 1, vale lo mismo para ambas celdas, ¿cierto? Y como está fijo en 1 y estamos trabajando con los ceros, aunque sea majadero, ¿cierto? Nos quedaría entonces como denegado, ¿ya? Y tenemos entonces el término que sería una suma correspondiente al grupo verde. Nos quedaría únicamente obtener el término correspondiente al grupo azul, donde vamos a decir entonces, el A y el B están fijos en 1, vale lo mismo para ambas celdas, ¿cierto? Y en este caso nos va a quedar entonces como A, vamos a borrar ahí, A negado más B negado, más, y aquí nos queda entonces el 1, o perdón, el C fijo en 1, sería más C negado, porque estamos trabajando con los ceros, ¿cierto? Así que el que está fijo en 1 nos queda negado. El D cambia, así que se va, simplemente, y no va a estar más. ¿Ya? Cerramos acá y tendríamos entonces la función F1. Ya está completamente simplificado. Ahora, ¿se entendió lo que acabamos de revisar? Si tienen alguna duda, me escriben, me comentan ya. Se queden con las dudas. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Ahí. Vamos a hacer algunos ejemplos también adicionales para ir soltando la mano con los ceros, porque a veces es como raro, porque es como al revés, ¿cierto? Y precisamente eso. Está muy bien, así que vamos a resolver otros problemas. Vamos a resolver uno más y el tercero se lo voy a dejar a ustedes, ¿ya? Así que, atención. Vamos a ver para acá nuestro mapa. ¿Saben qué? No lo voy a mover, sino que lo voy a copiar, porque dije que lo iba a usar como un patrón, ¿no? ¿Cómo sería? Una plantilla. Ahí sí. Copiamos. Oh, no me dejó. Ahora sí. Ah, no, ya está quedando abajo ahí. Está acá. Ahí. Ahí. Pegamos. Y aquí voy yo a llenar nuestro mapa. Por si acaso, si es que alguien se lo pregunta, esta definición de los ceros o de los unos que hacía antes es totalmente arbitraria. Quiere decir que yo estoy inventando esto, ¿ya? Esto, si lo hiciéramos en un análisis o un diseño, tendría que ver con el circuito, en el caso del análisis, o que ver con lo que sería la definición o descripción escrita del problema, en el caso del diseño. ¿Ya? Ahora, para efectos de ejercitar, lo estoy inventando yo. Totalmente arbitrario. ¿Ya? Ahí, ya. Ahí no es demasiado complejo, pero no sirve lo suficiente para poder ir soltando la mano. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver que tenemos muchos ceros. ¿Ya? ¿Cuántos son la cantidad menor de grupos que podemos formar? ¿Cuántos creen ustedes? Según lo que yo acabo de definir acá. ¿Cuántos serán? La menor cantidad. ¿Ya? Quedo atento a su respuesta. ¿Serán cuántos? ¿4, 3, 2? ¿Cuántos creen ustedes que es la menor cantidad? Ah, ya, pero eso es la mayor cantidad de elementos que tiene un grupo. Pero ¿cuál será la menor cantidad de grupos que tenemos? Correcto lo que dice Carlos, pero respecto al grupo con la mayor cantidad de elementos, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿cuál es la menor cantidad de grupos que yo puedo formar? ¿Podré formar un grupo? ¿Podré formar dos? ¿Podré formar tres? ¿Cuánto será la menor cantidad que tienen ustedes en el problema? Si están viendo el video, pueden pausarlo, pueden revisarlo, pensar un poquito más. ¿Ya? Me preguntan acá si son tres, y yo les digo que estaríamos en lo correcto. Serían justamente tres la menor cantidad. ¿Por qué? Porque recuerden que este mapa tiene esa adyacencia que les digo, ¿cierto? Entonces es como una especie de esfera. ¿Sí? Yo siempre trato de dibujar la esfera aquí. Alguna vez debería hacer una animación para esto, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad esos unos que están arriba, por ejemplo, esos de ahí, están juntándose con los unos de abajo. Así, por ejemplo, como que quedan así. Una cosa por el estilo. ¿Ya? Entonces podríamos hacer esto. Ahí. Y tenemos entonces 8 ceros en ese grupo, en el grupo morado. Eso está junto por si acaso, por eso lo dejé del mismo color. Luego nos quedaría cubrir entonces estos ceros, ¿cierto? 4 ceros. Podríamos dejarlos separados, lo cual no sería para nada la mejor opción, o sea, no nos llevaría al mínimo. Podemos también hacer grupos así, ¿cierto? O sea, son grupos separados por si acaso, ¿ya?
sería válido, no sería incorrecto, sin embargo no sería el mínimo. Me piden simplificar, yo busco el mínimo, la verdad. Y la mejor opción sería tomarlo así. Ahí, ¿cierto? Hay un grupo de A4, totalmente válido, y otro grupo por acá, también totalmente válido. ¿Ya? Así que en definitiva, grupo morado. Vamos a partir. Fíjense bien que el A cambia de 0 a 1, ¿cierto? Voy a acercarme un poquito más para que se vea bien. Ahí, creo que se ve bien. ¿Ya? Cambia de 0 a 1, por tanto se va. Recuerden que ahora estamos trabajando con los ceros, así que obtenemos sumas que se van a estar multiplicando, ¿cierto? Y si es que está fijo en 1, queda negado. Si está fijo en 0, lo contrario, sin negar. El B está fijo en 0, ¿cierto? Así que nos quedaría en este caso como B sin negar. El primer término que tenemos, ¿cierto? Vemos que el C y el D, ¿qué sucede con ellos? Están cambiando, ¿cierto? Así que se van a eliminar. Nos va a quedar, por tanto, únicamente el B. Y probablemente me convenga a mí representarlo simplemente así. O sea, no requiere un paréntesis para poner el B, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora podemos trabajar con los otros grupos. Grupo naranjo. En el caso del grupo naranjo vemos que tanto el A como el B cambian, así que se van a ir. Pero el C y el D están fijos en 0. Van en 0 para todas las celdas del grupo, ¿cierto? Como estamos trabajando con los ceros, nos va a quedar entonces ahora que va a ser C sin negar más el D sin negar. En realidad C más D. Por último, nos queda el grupo rojo, ¿ya? Vemos que el A y el B también cambian, así que se eliminan, se descartan completamente, y nos van a quedar únicamente el C y el D, que estarían fijos en 1. ¿Cómo nos queda el término rojo? ¿Lo podrían escribir ustedes en el chat? ¿Cómo nos quedaría? ¿Ya? Recuerden que tiene que ser una suma, porque estamos trabajando con los ceros, ¿cierto? Ahora obtenemos sumas, a diferencia de cuando trabajamos con los unos. Le pueden poner un menos si quieren poner una negación, por ejemplo, por inventar esto, no estoy diciendo que sea así, pero por ejemplo así. Algo así, ¿ya? Ah, pero recuerden que sería algo de esta forma. Como está fijo en 1 y estamos trabajando con los ceros, es al revés. Acá estaban fijos en 0, nos quedaron sin negar, ¿cierto? Y aquí estarían fijos en 1. ¿Ya? Por tanto, aquí nos van a quedar como C negado más D negado. ¿Ya? Esto es importante. O sea, si tenemos un 1 que está fijo el valor de la variable, nos queda con negado. ¿Ya? Es al revés del caso que veíamos con los 1. ¿Ya? Así que, cuidado con eso. Sí. Lo voy a dejar escrito, así que no se preocupen, ¿ya? Porque al principio uno igual se confunde a veces. Así que es súper común. Por eso es que prefiero que ustedes aprendan a trabajarlo con los ceros y después trabajamos, perdón, con los unos y después trabajamos con los ceros. Porque si lo hacemos al mismo tiempo, uno se confunde muy fácilmente. ¿Ya? Aquí es como tratar de verlo como que, bueno, es diferente. ¿Ya? Vamos a hacer otro problema. Otro problema. Bueno, creo que tengo pegado todavía, o en realidad copiado esto. Por ahí soltando la mano. Si la idea es esa, que nos vaya quedando claro lo que estamos haciendo. Ahí. Ya, ahora vamos a hacer el C. ¿Cómo es el C? El C va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener una función, en este caso f3. Vamos a poner 0, 0, 0, 0. Estoy inventando, recuerden. Vamos a tener acá el 0. Vamos a tener el 0 por acá. ¿Ya? Ahí. Tenemos varias opciones, ¿cierto? Ya. Con eso, como pueden ver, también tenemos muchos ceros. Vamos a tratar de formar la menor cantidad de grupos, lo más grandes posibles, cubriendo los ceros. Acá, la verdad es que yo por lo general trataría de fijarme cuáles son los grupos más grandes primero. Y yo digo, aquí veo que hay este grupo de acá, ahí, ¿cierto? Grupo de 8, totalmente válido. Y además, yo debo cubrir esto, ¿cierto? Eso obviamente lo podría cubrir esos 4 únicamente, sin embargo yo busco siempre el grupo más grande posible. Y claramente el grupo más grande sería este, ¿cierto? El grupo más grande posible. Creo que me lo están comentando por acá. Vamos a ver. Claro, serían 3 grupos, efectivamente. Y ahora vemos que nos queda cubrir solamente ese 0, porque tenemos que cubrirlo a todos. Si yo no lo cubro, estaría cometiendo un error. Ya me llegaría a una función errónea. A diferencia de que si yo, por ejemplo, no simplifico tanto, eso no está mal. Si me piden, obviamente, llegar al mínimo o simplificar, podría tener menos puntaje, ¿cierto? Pero no es incorrecto.
No quiere decir que la función no vaya a operar correctamente, ¿ya? Sin embargo, si yo no pongo un 0, ahí sí estamos en un error, ¿ya? Puedo tomar un grupo entonces de un elemento, válido, ¿cierto? Uno de 2, aquí, acá. No puedo formar un grupo de A8, me faltó quizá ese 0, ¿cierto? Recuerden que estos son 1. Sin embargo, lo que puedo hacer es tomar este grupo, el más grande posible, para cubrir ese 0. ¿Ya? Esa es la mejor opción. Así que ahora, una vez que ya formé los grupos, puedo entonces decir lo siguiente, que el F3, ¿saben qué? Vamos a hacer otro problema más, ¿cierto? Mejor que nos sobren ejercicios antes que nos falten. Ustedes eligen el grupo, color rojo, naranjo o verde. Si no ven los colores, bueno, digan uno al azar, porque a veces pasa que no se distinguen bien también. ¿Cierto? Digan, pero se puede hacer sin problema, mientras lo vean que son diferentes. Ah, ya, muy bien. Entonces, grupo verde. Vamos a partir con el verde. Claro, pero recuerden que de repente hay personas que les cuesta un poquito más de diferenciar los colores, por eso lo decía. Ya, luego hacemos el rojo entonces. Verde, rojo, naranjo. Verde. Partimos. Recuerden que ahora, como estamos trabajando con los ceros, obtenemos sumas. Y si está fijo en 1, nos queda negado el término, o perdón, la variable, ¿cierto? Así que vemos qué pasa con el A. El A se mantiene fijo en 1, así que nos va a quedar, y va a quedar negado. Más. El B ustedes pueden ver que cambia, así que se elimina, se va. El C está también cambiando, así que se va también. Nos quedaría únicamente acá el D, ¿cierto? Que estaría fijo en 1, por tanto nos va a quedar negado. Ahí. Cerramos ese primer término que sería esa suma. Ahora, el rojo, vemos que un grupo grande, ¿cierto? Aquí el A cambia, se va. El B nos queda fijo en qué cosa? Nos queda fijo en 0. Por tanto, va a quedar como B simplemente, sin negar. ¿Y qué pasa con el C y el D? Ustedes pueden ver que cambia el C y cambia el D, ¿cierto? Así que se va. Por lo tanto, nos quedaría únicamente ese elemento, ¿ya? Y como no se está sumando con nadie más, queda él, ¿ya? Por si tenían la duda de qué pasa con él, cómo se queda sumando con nadie, no. En realidad es un producto, ¿cierto? Ese es el término que nos dio. Es como que hubiera quedado así. Ya no se sumaba con nadie. ¿Sí? Si se le hace más simple verlo así, se puede dejar el paréntesis si así lo quiere. ¿Ya? Pero en principio, como les digo, nos quedó así. Después de eso nos queda el grupo naranjo. Naranjo, y vamos a tener entonces que cambia el A, ¿cierto? Se va, cambia el B, también se va. Nos quedaría ¿cuál? El D, perdón, el C, iba a decir D. El C negado, ¿cierto? Y el D está cambiando, así que se va. ¿No? Ustedes podrían dejarlo así, van a ver que en realidad hay muchas opciones. Y podríamos ver un ejemplo interesante acá también. Bueno, un ejemplo interesante. Antes de eso quiero que me digan si se entiende lo que acabamos de hacer. Ahí, pueden votar nomás. Y les voy a mostrar un ejemplo, para que vean ustedes qué sucede. Es algo que no siempre se da, pero justo acá se logra dar. Ya, ejemplo adicional. Miren el ejemplo adicional que vamos a hacer. Vamos a trabajar uno con los unos, ¿ya? Y vamos a poner como C', si es que tiene algún sentido ponerlo así. Y voy a copiar también acá nuestro mapa, pero ahora voy a trabajar con los unos, ¿ya? En vez de trabajar con los ceros en el caso que hicimos recién, ¿ya? ¿Por qué lo voy a hacer? Porque quiero que vean algo. Ahí. Serían unos acá, ¿cierto? Donde no tenemos cero. Claramente aquí yo puedo formar dos grupos. Podría formar un grupo ahí, ¿cierto? Y un grupo ahí. Me quedaría la función de la siguiente forma. Esto obviamente está asociado a F3. Ya, seamos ordenados ahí, F3. Y por tanto nos quedaría la función así. Grupo morado, por ejemplo. Tenemos, ¿cierto? El A negado, B. Recuerden que ahora obtenemos productos y si es que está fijo en 0 nos queda negado. ¿Ya? Esa es la diferencia. Negado, B. El C está fijo en 0, queda negado. Y el D, ¿qué sucede? Se elimina, ¿cierto? Porque cambia. Más. Recuerden que aquí estamos trabajando con los 1, por tanto, obtenemos productos que se van a estar sumando. Y si está fijo en 0 el valor de una variable, quiere decir que queda negado. Al contrario de lo que estábamos viendo antes, donde sacábamos sumas, y si estaba fijo en 1, nos queda negado. ¿Cierto? Al revés. Grupo azul. Nos quedaría entonces que se va la, se descarta simplemente,
y nos quedaría entonces BC negado D negado, efectivamente, sí, como me estaban diciendo. BC negado D negado, ¿ya? ¿Y por qué quería verlo acá? ¿Cierto? Estábamos trabajando con los ceros. ¿Qué sucede? Quiero que vean esto, miren. Imagínense si yo lo desarrollara y dijera, por ejemplo, que puedo multiplicar. Acá claramente me queda B por C negado. ¿Y qué me queda en definitiva? Me queda A negado B, C negado, más ese término, ¿cierto? Sería entonces B, C negado, D negado. ¿Y qué es lo que es? ¿Lo que me quedó? Claramente me quedó exactamente la misma expresión, ¿cierto? Son iguales. Muy importante. No hace falta que sean iguales para que sean equivalentes. Yo podría, por ejemplo, en otro caso, trabajar con los ceros y trabajar con los unos, por separado obviamente, y las expresiones no tendrían por qué llegar a ser iguales. ¿Ya? No hace falta que eso ocurra. En este caso se dio. Por eso es que me pareció interesante que pudieran ver que se cumple en muchas ocasiones. ¿Ya? Pero podrían ser totalmente equivalentes sin ningún problema en el caso que no llegáramos a lo mismo al desarrollarlo. ¿Ya? No es obligación. Vamos a escribirlo acá. Importante. En el caso anterior se dio la coincidencia de que al trabajar, al obtener el SOP y al obtener el POST, estos eran iguales. En el caso anterior se dio esa coincidencia. Se dio la coincidencia que las funciones, fuente, estoy escribiendo fuente, ahora sí, las funciones obtenidas fueran iguales. Son iguales. ¿Ya? Sin embargo, dos funciones equivalentes no tienen por qué ser necesariamente iguales. O dos funciones podrían ser equivalentes sin ser iguales. Y uno podría preguntarse, ¿pero cómo? ¿Cómo no van a ser iguales si son equivalentes? Y la verdad es que la equivalencia se refiere a que se correspondan a los mismos ceros y unos en el mapa o en la tabla. Eso es lo que me dice a mí que son equivalentes. ¿Ya? Las funciones podrían, uno podría no llegar de una a la otra, ¿ya? Pero corresponderse a los mismos ceros y unos. Y es totalmente factible. Sin embargo, dos funciones pueden ser equivalentes sin ser iguales. Sin ser iguales. Ya que la equivalencia únicamente depende de si ambas funciones se corresponden con la misma tabla o mapa de Carnot. Equivalencia con la K, únicamente depende. De que las funciones, todo medio extenso, ¿cierto? Se correspondan con la misma tabla de verdad o mapa de Carnot. Se correspondan. O, sí, ojalá sí. Con la misma tabla de verdad. De verdad. O mapa de Carnot. Voy a poner mapa acá. Va a ser un poquito más resumido esto, ¿ya? Lo vamos a dejar esto encerrado. Lo vamos a poner en arcoiris. Ahí. En el video va a quedar el arcoiris. Después en el apunte no queda. Voy a ver algún comentario, pregunta por acá. Y me dicen, pero eso es porque en el fondo acá igual estamos implícitamente representando min términos y max términos. ¿Sí? Efectivamente es por eso. Porque lo que nosotros estamos haciendo acá, como ustedes pueden ver, por mucho de que aquí estos términos no hagan parecer que no son sumas, ¿cierto? Esto sería una suma de productos. ¿Ya? O, perdón, un producto de sumas. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí nos quedó que simplemente él se suma solo. ¿Ya? Y esto que está acá sería un SOP, una suma de productos, ¿cierto?
Por eso es que son equivalentes. O sea, F3 trabajando con los ceros o F3 trabajando con los unos, tiene que ser equivalente. ¿Ya? Lo que ocurre es que no necesariamente tiene que ser igual. Puede que en algunos casos sea igual. O sea, que yo pueda llegar de una expresión, como es el caso acá, ¿cierto?, a la misma expresión en el otro. ¿Ya? Pero podría que no llegue, o sea, que no haya forma de llegar de una a la otra, y que sin embargo sean equivalentes. Siempre que se correspondan, ¿cierto?, al mismo mapa o a la misma tabla de verdad. ¿Ya? Eso es importante. Por eso se los menciono, porque alguien podría decir, ah, miren, voy a trabajar entonces con ese mapa, pero voy a resolverlo con los unos. Yo debería entonces llegar a lo mismo, ¿cierto? A la misma expresión, si le hago un poco de álgebra. Y la verdad es que no siempre es así. ¿Ya? Pero sí son equivalentes. ¿Ya? Voy a preguntar si se entiende lo que acabamos de revisar. Vamos a bajar un poquito. A ver. ¿Se entiende lo que acabamos de comentar? Que pueden ser equivalentes, pero no necesariamente iguales. ¿Ya? Porque la equivalencia depende exclusivamente de que ambas funciones se correspondan a la misma tabla, ¿verdad? O sea, que para las mismas combinaciones de entrada me den los mismos 1 y 0. ¿Ya? Eso es lo que me define a mí la equivalencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver lo siguiente. De hecho, les voy a dejar un ejercicio a ustedes. ¿Ya? Les voy a dejar un ejercicio a ustedes para que lo resuelvan. Ejercicio. Y aquí vamos a poner un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Recuerden que pueden poner las negaciones con un guión. ¿Ya? Ejercicio. Simplificar las funciones correspondientes a los siguientes mapas. Simplifique la función. ¿Cuánto le vamos a poner acá? Creo que llevamos como en la F4, ¿cierto? F4. Y le vamos a poner esto, miren. No, esto lo vamos a hacer con los ceros, porque quiero que se acostumbren con los ceros. Que a veces genera dudas, porque uno como que tiende a aprender con los unos muchas veces, ¿cierto? Ahí. Trabajen en eso. ¿Ya? Pueden partir primero identificando, esta es una recomendación. ¿Cuáles son los elementos, en este caso los ceros, porque vamos a trabajar con los ceros, que tienen menos posibilidades? Esa es una forma de verlo. Y también pensar cuál será el grupo más grande que yo pueda formar, porque el grupo más grande que yo pueda formar inmediatamente me quita opciones, ¿cierto? Y me hace más simple el buscar la solución mínima. ¿Ya? Así que pueden pensarlo así. Realmente yo parto cuál es el grupo más grande que puedo formar y cuando ya lo formé digo, ¿quién tiene menos opciones? Porque el que tiene menos opciones obviamente me voy por él primero. Trato de asegurar que pueda quedar representado o agrupado, por decirlo así. De hecho, en este caso se da que tenemos más de una solución. Más de una solución mínima me refiero. ¿Sí? Estoy viendo uno, dos. ¿Sí? Según yo tenemos dos soluciones mínimas. Yo les puedo echar una manito. ¿Ya? A ver cómo van por acá. Sí, tenemos dos soluciones mínimas. ¿Ya? Trabajen un poquito en él. Yo voy y vuelvo. No demoro más de 2 minutos. Ya, he vuelto. Aprovecho de buscar un poquito de agua. ¿Cómo les fue con el problema? ¿Fue muy poco tiempo? A ver. ¿Cuál es el grupo más grande que identificaron? Fíjense bien que... Ah, las dos. Ah, ya. Ah, no, pero lo que me refería es que son dos soluciones mínimas, ¿ya? Pero en realidad son grupos. Son, como dices tú, son tres grupos.
Pero lo que pasa es que son dos opciones, miren. Voy a copiar lo mismo para hacerlo de las dos formas posibles. ¿Ya? Porque también podemos tener, como les decía, mínimos que no sean únicos. En este caso, tenemos dos soluciones mínimas. ¿Sí? Pero claro, los grupos son tres. Así que no te preocupes, si no veías cómo agrupar solamente de dos, en realidad no se podía. ¿Ya? Entonces, aquí lo vamos a ver, miren. Ahí. Estoy tratando de acertar para que no quede tan corrido. Ahí está bien. Ya. Entonces, primero, claramente el grupo más grande que puedo formar es un grupo de A4, ¿cierto? Si yo junto estos dos de acá con esos dos de acá, ya tengo un grupo de A4, ¿cierto? Y me quedan solamente 3 ceros por cubrir. Esto, por si acaso, va a aplicar para ambos casos. Ahí. Este es un grupo que es totalmente válido. De hecho, al ser el más grande que formo, me va a servir. ¿Dónde está la diferencia? ¿Y por qué digo yo que surgen dos soluciones mínimas y que siguen totalmente válidas? ¿Cierto? Porque acá tenemos dos formas en que podemos cubrir, ¿cierto?, estos unos. Claramente no puedo hacer esto porque nos falta un 0, ¿cierto? Aquí hay un 1, así que no lo podemos hacer, ¿ya? Sin embargo, sí podemos juntar estos de acá, miren, ¿ya? Esa es una solución, me parece. Vamos a chequearla. Y le decía entonces que vamos a ver lo siguiente, miren. De partida, me voy a fijar ahora en el que tiene menos opciones. Claramente, este 0 de acá tiene súper pocas opciones, ¿cierto? O queda solo, o queda con quién. Con él. No tiene otra opción, ¿cierto? Entonces, claramente eso me da una guía. Me dice, ya, si es que él no tiene más opciones para poder simplificar lo más posible, ¿cierto? Ocupamos el grupo más grande posible, ¿ya? Porque nos va a convenir más que dejarlo solo. Y ahora vemos que tenemos un 0 por cubrir, ¿ya? Fíjense que esto que hice acá también aplica para el otro caso, para el otro mapa que estoy haciendo, ¿ya? O para otra solución, porque lo que estoy haciendo acá es poner dos soluciones que son totalmente factibles y son igual de mínimas. ¿Dónde está la diferencia? Que yo podría elegir este 0, obviamente dejarlo solo, lo cual no me sirve porque no estoy llegando a una solución mínima, y debo buscar obviamente el grupo más grande posible. Y la primera sería, por ejemplo, dejarlo con el de arriba, y la segunda sería ¿cuál? Con el de ahí, ¿cierto? Por eso tenemos dos soluciones que son mínimas, porque en realidad van a tener la misma cantidad de términos, misma cantidad de literales por término, pero van a ser diferentes. Y sin embargo son equivalentes. ¿Ya? De ahí viene. Los dos ceros de arriba. Claro, ambas son válidas por si acaso, ¿ya? Recuerden que los espacios que no hay nada, tenemos uno, ¿cierto? Así que esto es lo que podemos agrupar, ¿sí? El ideal sería si pudiera tener un 0 ahí, hubiera hecho esto, por ejemplo, pero no, no teníamos ese 0, estos son 1, ¿cierto? Hay puros 1, así que ellos no los podemos meter en nuestro grupo. Salvo que aparecieran después, vamos a ver como X, que es algo que nos va a servir para simplificar más, ¿ya? Entonces, quiero que me digan si se entiende cómo formar los grupos, porque una de esas, por ahí puede existir la duda, ¿ya? Recuerden que la lógica que seguí fue formar los grupos más grandes posibles, que en este caso solamente era 1 de 4. Después me fijé en aquellos que tenían menos posibilidades, menos opciones. ¿Por qué? Porque así yo inmediatamente me voy por la opción que tiene un grupo mayor, ¿cierto? Claro. Y por último, cuando tenía, en este caso, un elemento que podía juntarse con uno, juntarse con el otro 0, ahí obtuvimos dos soluciones, ¿cierto? Acá me lo comentan también diciendo lo siguiente. Aquí cuando se da este caso, en que se da un pivote, ambas soluciones se agrupan de las dos formas, cumplen con el mismo resultado. Bueno, entiendo que ambas soluciones, ¿cierto?, cumplen de la misma manera. Son igual de válidas. ¿Ya? Cualquiera que usted obtenga sería correcto. No hace falta que saquen las dos. Yo estoy sacando las dos porque obviamente estamos viéndolo ahora, aprendiendo a hacerlo y ver cómo es la lógica que seguimos. ¿Ya? Pero no hace falta obtener las dos. No se las pedimos. Por si acaso, ¿ya? Así que ahora, una vez que ya tenemos definido entonces los grupos, ¿cierto? Que era como la primera parte y a veces quizás nos representa un poquito más de trabajo, depende del caso, la verdad. Vamos a obtener la función. Partimos con el rojo, después vamos a seguir con el azul y por último el verde, que es la única diferencia que existe. ¿Ya? Así que me preguntan si en la prueba van a estar las dos opciones. La verdad es que si aparecen obviamente las dos opciones, cualquiera de las dos sería válida. De hecho, se puede hacer sin problema.
Y por lo general, yo la verdad es que trato de que sea una sola opción, ya como para eliminar ambigüedades en las pruebas. A pesar que sería válido si yo le doy el puntaje a las dos, ¿cierto? Sí. Y si es que llegara a haber un error, obviamente tienen el puntaje. Así es. Así que por ese lado no se preocupen. Si, por ejemplo, no sé, ustedes simplifican y no aparece la opción, el problema está mal. Así que se entrega el puntaje. Había muchos casos en los cuales yo veía que a veces se elegían, o algunos profesores elegían eliminar los problemas. Pero no me parece a mí justo eso porque ustedes ocupan tiempo. Entonces, el tiempo que ocuparon en el problema, ¿cómo lo vamos a eliminar? Simplemente el problema. Es como que le quitáramos tiempo, ¿cierto? Por eso es que yo tengo esa política de entregar el puntaje directamente si hay un error de mi parte. Así que vamos a simplificar. Estamos trabajando con los ceros, así que vamos a obtener sumas. El A cambia, así que se va. El A cambia, se va. El B nos queda fijo en 1. Tendríamos entonces que P negado. Recuerden que estamos trabajando con los ceros. Y si es que está fijo en 1 el valor, queda negado. Al contrario del caso que trabajamos con los 1. Más. ¿Qué nos queda acá? Vemos el C, está cambiando de 0 a 1, se va directamente. El D está fijo en 0, por tanto nos va a quedar sin negar, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces nuestra primera suma, me refiero. Grupo azul, vemos que el A cambia, se va. El B está fijo en 0, por tanto nos va a quedar sin negar. Estamos trabajando con los ceros, ¿cierto? Más el C y el D que están fijos en 1. Valen 1 para ambas celdas del grupo, ¿cierto? Y en este caso nos va a quedar entonces C negado más D negado. ¿Ya? Primer término en este caso, o perdón, el segundo término que sacamos en realidad. ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a reciclar, ya que el otro es lo mismo que tenemos acá. Porque el grupo rojo y el azul no cambiaron en nada, ¿cierto? Lo único que cambian son el verde. Así que cambiamos el grupo verde, en realidad obtenemos el grupo verde para cada mapa. Entonces, vemos que el A está fijo en 0. Como está fijo en 0, vamos a tener que va a quedar A sin negar, o A realmente, más. El B cambia, así que se va. El C y el D nuevamente están fijos en 1, así que nos quedan como C negado más D negado, ¿cierto? Y ahí tendríamos la función, nuestra primera función, por decirlo así. ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a ponerle opción 1 ya. Esto lo vamos a escribir acá, opción. Opción, ahora sí. Y aquí le ponemos opción 2. ¿Ya? Y nos queda entonces obtener el grupo verde. Quiero que me digan ustedes, ¿cómo queda el grupo verde? O el término correspondiente al grupo verde que está acá. Lo pueden escribir en el chat. Pueden detener también el video si están viendo el video, sacarlo ustedes y comprobar si es que efectivamente es lo que nos dio a nosotros. ¿Ya? El grupo verde quedó como medio deforme, la verdad. Quedó como raro. Vamos a mejorar un poquito el grupo verde. Mientras tanto, ustedes lo piensan. Lo voy a arreglar nomás, ¿ya? Como que me costó hacerlo. Ahora lo vamos a hacer mejor. Como ese grupo verde. Ahí sí que sí. Ya. Así que vemos que la está fijo en 0, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces sin negar, porque estamos trabajando, recuerden, con los ceros. El A sin negar. El B está fijo en 1. Nos queda, por tanto, más B negado. Y sería el último término, o perdón, la última variable, vemos que nos queda el C, que está en este caso fijo en 1, por tanto queda negado porque estamos trabajando con los ceros. Y el D cambia, de 1 a 0, así que se va, simplemente. Se fue el D. ¿Ya? Y nos queda ahí. Pueden ver ustedes que claramente ambas funciones son diferentes, ¿ya? Sin embargo son equivalentes. Vamos a dejarlo escrito. Quiero saber por mientras si se entendió lo que hicimos, mientras yo escribo un comentario asociado a esta pregunta, ¿ya? O en realidad a este problema. Vamos a escribir lo siguiente. ¿Qué color vamos a escribir? Vamos a escribir en morado. O en violeta. Violeta. Ya. Ambas funciones son equivalentes, a pesar de ser diferentes. En realidad ambas funciones son equivalentes. Son equivalentes. Equivalentes. Y ya que simplemente estamos viendo, ya que en este caso, la solución mínima no es única.
No, porque de hecho son dos soluciones, ¿cierto? Que son mínimas. Son dos. Y no hay más soluciones mínimas. Eso lo podemos ver de acá, ¿cierto? Pero vamos a dejar como una observación. Ahí. Como que me quedo muy corrido, ¿no? Ahí sí. Bueno, vamos a ver cómo va por acá la encuesta. ¿Dónde quedó la encuesta? Anda perdida la encuesta, pero bueno. Me preguntan si se invierten los operandos y o valores de verdad de los términos. ¿Se puede llegar al mismo resultado siempre de la otra opción? Me refiero al ejemplo pasado. Ah, ya. Tú te refieres, por ejemplo, a lo que teníamos acá. Ya. Lo que sucede es que, como le estaba comentando, si es que yo, por ejemplo, en vez de trabajar con los ceros, trabajo con los unos, no siempre llego a la misma expresión, incluso aunque aplique álgebra. Lo que sí voy a llegar a una función equivalente, eso con total certeza. ¿Ya? En algunos casos, puede que llegue a la misma solución como se dio justamente acá, ¿ya? En la F3. ¿Ya? Pero no quiere decir que siempre ocurra. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? Pero sí, como les digo, llegaremos a una función equivalente, eso sin ninguna duda. ¿Ya? Como en este caso, aquí tenemos dos, de hecho, dos funciones equivalentes, no tienen por qué ser iguales, ¿cierto? Porque iguales no son. Y yo podría trabajar con los unos y también obtener otras funciones que fueran de las mismas características. ¿Ya? Ahora bien, próxima clase, ¿qué vamos a ver? Esto como un pequeño adelanto, ¿ya? Oh, próxima clase, ahora sí. Vamos a ver mapas de Carnot de 5 variables. Nos quedan como 7 minutos, así que no tiene sentido tratar de forzarlo ahora. ¿Ya? Carnot de 5 variables. Eso queda para la siguiente, sería a la vuelta. Recuerden que la semana del 31 al 5, ¿cierto? No tenemos clase. O sea, de hecho no tienen ninguna clase, ni evaluación. Yo voy a aprovechar de ponerme al día también con pruebas y cosas por el estilo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver la última pregunta. Y les agradezco mucho en realidad su participación. Nos vemos la semana. ¿Qué día es? Quiero ver qué día es también. Que a mí se me olvidan los días también. Ah, ya es la semana del 7, ¿cierto? Sería entonces, nos vemos el día lunes 7. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Cualquier duda adicional me pueden consultar.